y ahí tenemos una verdadera manta que evita que se refrigere. Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Giga Experimentos. Si tu portátil se pone súper caliente, está a punto de estallar, es como una verdadera estufa en erupción, no es culpa tuya, es problema o culpa de la suciedad que se ha depositado en los radiadores y demás sistema de refrigeración por el tiempo. Es inevitable, no podemos hacer nada más que limpiarlo y ponerlo de nuevo en su estado inicial. Evidentemente no es tan fácil como parece y por eso yo en este vídeo te voy a enseñar a hacerlo de una forma rápida, segura, sencilla y para todo el mundo. Pero antes vamos a agradecer a PDF Element el patrocinar este vídeo. Y para quien no lo conozca, es un editor inteligente de PDFs, podríamos decir que es un todo en uno, capaz de crear, editar, compartir, combinar y mucho más. También permite transformar PDFs a JPG y a otros muchos formatos. Y por supuesto, PDFs ya existentes lo podremos editar redimensionando imágenes, añadiendo textos y otros extras. Y con la herramienta OCR podremos editar imágenes JPG como si de PDFs se tratara, añadiendo textos o lo que sea. Si te gusta, date prisa y en la descripción te dejo el enlace donde podrás encontrar hasta $50 de descuento. Vamos a hacer el test de temperatura. Para ello usaremos el programa CoreTemp y estamos renderizando un vídeo bastante largo. Bueno, aquí vemos las temperaturas, por ahora van subiendo, pero más o menos hasta este punto no ha saltado una alarma. Realmente no lleva ni un 20% renderizado y ya tenemos otra alarma. Esto empieza a ponerse un poco delicado, de hecho me da bastante miedo el que el portátil empiece a sufrir ya algún desperfecto y decido abortar la misión. 99 grados centígrados, esto es una temperatura altísima y evidentemente con estas temperaturas el ordenador portátil terminaría estropeándose, así que vamos a ver cómo solucionamos este problema. Lo primero es tener las herramientas, en este caso simplemente un destornillador de estos de estrella nos servirá para quitar todos los tornillos de la tapa, son un montón. Cosa que tenemos que tener en cuenta, que hay unas pegatinas que ocultan unos tornillos, si los retiramos estropeando esas pegatinas perderemos la garantía. Tornillos los vamos a dejar en un imán para que no se nos pierda ninguno, no hay problema que luego los tornillos se queden imantados, pero sí que tenemos que tener un cuidado extremo a la hora de abrir la tapadera. ¿Veis dónde están los conectores USB y de los auriculares? Pues por el lado opuesto empezamos a abrirlo, saltarán las pestañitas y se abrirá, no tenemos que hacer mucha fuerza. Esta es la suciedad que está a la vista, pero tiene mucha más interior y escondida, que iremos desarmando poco a poco todo. Los ventiladores, los disipadores de cobre, ahí tenemos todo lo que es el tema de refrigeración. Está muy sucio, pero lo dicho, hay mucha más suciedad en su interior. Tenemos que retirar la batería para evitar cualquier problema. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Un tornillito y sale porque va por presión. Ahora ya se van a poner las cosas muy delicadas, así que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que vamos a hacer. Tenemos que ser súper cuidadosos, sobre todo con tornillos y demás cosas. Bueno, usamos ahí distintos imanes para no mezclar tornillos porque hay distintos tipos de tornillos y luego a la hora de montar no vamos a saber cada tornillo dónde va. Hay un procedimiento para quitar el disipador, lleva una numeración que vamos a hacerla de orden ascendente, de 0 al 12, ya que hay 12 tornillos. Una vez que lo hemos quitado, vamos a quitar los buses o los cables de alimentación de los ventiladores. En el caso de la derecha vamos a ver cómo aprovechan unas pestañitas que hay para pasar unos cablecitos. Con mucho cuidado los vamos sacando de las pestañitas y ya habremos liberado el módulo de refrigeración, el disipador. Ahí vemos la pasta térmica, está súper reseca y la que hay en los integrados ha corrido la misma suerte. Ahí la tenemos, a la izquierda tenemos la gráfica y a la derecha el microprocesador. Esta pasta térmica tiene como 2 o 3 años y nunca la he cambiado. ¿Cómo se elimina o se retira la pasta térmica de los circuitos electrónicos? Con mucho cuidado, una servilletita esta de cocina y alcohol de este sanitario nos sirve. No tenemos que apretar mucho porque, bueno, básicamente sale y los pequeños restos que pueden quedar con un bastoncillo de los oídos lo quitamos. Así que en estos momentos ya está los microprocesadores
limpios y vamos a hacer el mismo proceso con el cobre de los disipadores. Nada, no tiene mucho secreto, si no somos muy bruscos no tiene que haber ningún problema. Ya está limpio, así que vamos a hacer la limpieza con brocha. Esta brocha no tiene ninguna parte metálica, por lo tanto la pasaremos sin problema. Lo que tenemos que tener cuidado es en ser muy delicados porque hay mucho cablecito, mucho bus chiquitito y podemos sacarlo del sitio y luego pues igual tenemos problema a la hora de ponerlo. Hacemos el mismo proceso con el disipador y vamos a abrir los ventiladores. Este paso es súper importante porque hay unos radiadores chiquititos que se almacena ahí una cantidad de pelusa brutal, como vamos a ver. Abrimos la tapita, simplemente 3 tornillos y ahí tenemos una verdadera manta que evita que se refrigere. O sea, en los ventiladores básicamente no estaban haciendo nada porque no podía pasar el aire por el disipador que estaba taponado con 2 o 3 milímetros de suciedad. Sacamos la aspiradora en el modo más suave y retiramos la suciedad del primero de los ventiladores. Vamos a hacer el mismo proceso con el segundo. En este caso creo que, si no recuerdo mal, había menos suciedad efectivamente, pero aún así había muchísima. Esto realmente, lo que estáis viendo, pasa en todos los ordenadores portátiles o cualquier aparato electrónico que tenga este mismo sistema de ventilación, así que el mantenimiento es súper importante, como veremos luego, que la diferencia va a ser abismal. Y ya no solo el de limpiar, porque ahora mismo tenemos el disipador súper limpio, la placa súper limpia, hasta la tapa de detrás vamos a limpiarla. Todo, lo dicho, con mucho cuidado, pero lo que realmente va a marcar la diferencia junto a la limpieza que hemos hecho es la pasta térmica. Esta lo que hace es que la transmisión de temperatura entre los microprocesadores y la parte metálica de cobre sea óptima, o sea que se transfiera súper bien, sea súper conductora de temperatura. En este caso, como ahora es nueva, va a hacerlo muy eficientemente. La anterior estaba totalmente reseca y lo hacía extremadamente mal. Como veis, súper sencillo de colocar, como si fuera pasta de dientes, y con una espatulita o lo que sea se deja una ligera capa. No hace falta poner en la parte de cobre, simplemente en la del microprocesador. Y nada, hacemos presión ligeramente y luego ponemos los tornillos en orden inverso, del 12 al 0. Tenemos que llevar ese orden, ¿de acuerdo? Y nada, no tiene ningún secreto porque hemos dejado los tornillitos en los imanes, así que no hay problema. Ahora volvemos a poner la alimentación de los ventiladores, los conectores en su sitio, y estos cablecitos que iban con las pestañitas, uno se me ha soltado, que si no me equivoco es del wifi. Lo vuelvo a poner y no hay problema, pero mucho cuidado, por eso digo que todo con mucha delicadeza. Ahora os voy a decir básicamente lo que le hice al portátil para que me fuera fino. Inicialmente tenía disco duros y 8 GB de RAM. Yo le puse un disco duro de 512 SSD y otra pastillita de 8 GB de RAM, y se notó un montón el rendimiento, y esperemos que con este mantenimiento haya mejorado y ahora esté ya al 100%. Ya estamos montando, ponemos la batería con su tornillito y solo resta poner la tapa, que si antes lo hicimos desde la parte opuesta a los conectores, ahora al montarla lo hacemos desde los conectores al otro lado. Oiremos unos clics y ya está, puesta la tapa. Ahora a poner todos los tornillos que teníamos en nuestro primer imán. Aquí no hay que llevar ningún orden así especial, simplemente que estén todos puestos y ya está. Una cosa que tenemos que tener presente cuando hacemos la primera arrancada: tiene que estar el portátil alimentado, si no, no va a funcionar. No es que hayamos hecho nada mal, sino que tiene que estar conectado a la red. Una vez que ya arranca, ya podemos quitar el cable de alimentación. Esto lo digo para que no os asustéis si os pasa. Ya está, arrancado, pues no hemos hecho nada malo, todo funciona bien. Así que, bueno, para demostrar que ya se puede quitar el cable de alimentación, ahí lo tenemos, funciona correctamente. Así que vamos a proceder a hacer de nuevo el test de temperatura que hemos hecho al principio del vídeo, a ver qué datos nos arroja. Mismo vídeo, mismo todo. Esto es lo que está en estos momentos arrojando el programa de CoreTemp, y termino de renderizar sin problema ninguno, temperaturas totalmente buenísimas, lo máximo pues esos 74 grados, por lo tanto un éxito. Vamos a ver unas capturas de ambos tests, y el primero ha sido una locura, el segundo algo razonable, algo lógico, que es como debería funcionar siempre un ordenador. Para minimizar el sobrecalentamiento le he comprado esta base que justo se pone de
debajo y coinciden los ventiladores con las ranuras de ventilación del portátil. Por lo tanto, esto va a ayudar muchísimo también a la hora de refrigerar. No es necesario, pero sí que va a ayudar. Se alimenta con 5 voltios desde un USB. También os dejo en la descripción del vídeo el enlace al artículo y recordad darle a like si creéis que el vídeo os ha servido. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.